Buenas tardes, bienvenidos al primer programa de Senderos Culturales en .0.me. Estamos en vivo, pasaron 3 minutos de la hora 18. Muchísimas gracias a todos los amigos, conocidos, gente del medio que me han deseado lo que se desea en estos casos, merda, esa palabra mágica que tiene todo lo que reúne a la cultura. Y Senderos Culturales va a ser un recorrido por toda la cultura de todo nuestro hermoso país. Y la cultura, acá en Punto Cero, no solo se escucha, sino también se ve. Por eso vos entrás a www.0.me y ahí podés escucharnos o podés vernos. Ahí saludamos. Seguramente Horacio tendrá alguna cámara que lo tome en algún momento. Y nuestro invitado, que es Horacio Convertini. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y por el honor de estar aquí en el primer programa. Bueno, yo te voy a nombrar padrino del programa. Bueno, qué bien, qué bien. No sé si tenés plata para afrontar esto. No, pero algo se puede empeñar siempre. Siempre hay algo, algún bien familiar que se puede empeñar. Está muy bien. Quiero decirles que agradezco muchísimo a Diego González, que es el dueño, el alma mater de Radio Punto Cero, y decirles que en la operación está Morena Colman y que también está Vicky asistiendo en todos los métiers de este primer programa. Y así que, bueno, gracias por la onda, por el café, por decirme dónde está el agua para Horacio Convertini. Así que les agradezco profundamente. Y bueno, vamos a arrancar con Horacio Convertini. Horacio Convertini, que para mí es un lujo tenerlo acá, pero no es esta cuestión de quedar bien. Un lujo porque Horacio es una persona muy talentosa, una persona que no solo es escritor, sino es periodista, que es editor de la revista Viva, del diario Clarín, y además, bueno, tiene un recorrido tan extenso por la literatura argentina y que no me gusta decirle que se especializó en la novela negra, pero por ahí andamos, ¿no, Horacio? Yo creo que la novela negra me atrapó de alguna manera, casi de manera inconsciente, diríamos. No me especialicé, no fui yo dispuesto a hacer carrera dentro de un género porque quería replicar los pasos de los autores que leía cuando tenía 20 años, es decir, Chandler o Hammett. No quería ser Chandler, no quería ser Hammett, no quería ser Vázquez Montalbán, no quería ser Simenon, pero se ve que esas lecturas me fueron quedando adentro, empezaron a procesarse y cuando me largué a escribir, inmediatamente en los textos siempre algo de novela negra aparecía. Por supuesto. Quiero contarles que Horacio Convertini nació en Buenos Aires y que con su último y maravilloso libro, que lo devoré, Con los que duermen el polvo, editado por Alfaguara en el 2017, obtuvo el premio Celsius a la mejor novela de ciencia ficción en habla hispana, otorgado por la Semana Negra de Gijón, en España. Además, recibió el Premio Municipal de Literatura, Género Cuento, Bienio en el 2008-2009, por Los que están afuera, el Memorial Silverio Cañada en la Semana Negra de Gijón a la mejor ópera prima del género policial en 2013 por la novela La soledad del mal, y el Extremo Negro Van 2013 por El último milagro, nominada el año siguiente al premio Dashiell, ¿así se pronuncia? Sí, Dashiell Hammett. Exacto, a la mejor novela policial. También ganó el premio a la novela Sigmar de literatura infantil y juvenil en 2013 por Terror en Diablo Perdido y fue distinguido con la mención de honor como autor destacado del año 2014 de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina por la novela negra para adolescentes El misterio de los mutilados. Vos sabés que yo, y debo reconocer, yo no sabía que vos tenías literatura infantil, adolescente, ¿no? Sí, trabajé también ese género, lo hice en simultáneo con mis novelas para adultos. La última novela de literatura infantil o juvenil que publiqué fue en diciembre de 2019, que se llama Ladrón de Vidas. Es una novela de terror inspirada en el universo de Edgar Allan Poe. Un proyecto hermoso que hizo una editorial que acaba de cerrar hace muy poquito, lamentablemente, que es una editorial española, SM, que tenía aquí una filial. Ah, mira, ¿cerró esa editorial? Se fue, sí, se fue. Qué pena. Y bueno,
y muchos autores quedamos colgados de un pincel. Sobre todo porque los que habíamos publicado recientemente, bueno, nos agarró primero la pandemia y después se fue la editorial. Y sí, bueno, hice un camino simultáneo, ¿no? Pero te quiero aclarar una cosa, mi última novela es Lo oscuro que hay en mí, que salió el... ¿Qué dije yo? Los que duermen en el polvo, la de 2017. No, toda tu información fue Sí, exacto. absolutamente La última es, por supuesto, Lo oscuro que hay en mí, que salió supuesto. en agosto del año pasado, está transitando ahora sus primeros meses en el mercado y estamos muy contentos porque le va muy bien. Mala mía, error del primer capítulo de Senderos Culturales. Bueno, no es error, sino que omití decir que tu último libro, justamente, El que me devoré, fue Lo oscuro que hay en mí. Lo oscuro que hay en mí, que de él vamos a hablar, entre tantas cosas. Y a mí me gusta siempre cuando hago alguna entrevista leer una frase que dijo en su momento el invitado. Y me gustó tu frase. El lugar de la literatura es lo suficientemente ancho como para que haya espacio para tipos como yo. Si querés te la explico. Sí. A ver, yo era o soy alguien que vengo por fuera del palo de la literatura. Yo me formé en el periodismo, pero además me formé en las redacciones del periodismo, que no es lo mismo que formarse universitariamente dentro del periodismo. Cuando yo empecé periodismo hace 40 años, la UBA, por ejemplo, no tenía carrera de comunicación. Mirá. La carrera de comunicación es del año 84. Yo empecé estudiando en uno de esos institutos que todavía existe, el del Círculo de Periodistas Deportivos. Un instituto que tenía un solo turno a la noche, ibas de lunes a viernes a la noche. Casi todos los que estudiábamos ahí, o todos los que estudiábamos ahí, trabajábamos de día, a la noche íbamos a estudiar ahí periodismo y no era una carrera de moda. O sea, la literatura parece con el tiempo, casi con vergüenza, casi como una actividad clandestina en mi vida social. Es decir, la escribía la escribía para mí, no se la mostraba a nadie, los relatos a veces no sobrevivían cierta obsesión autodestructiva que tenía por ese entonces, pero sabía de alguna manera que yo necesitaba buscar un camino que fuera diferente al periodismo. El periodismo, como vos sabés, Osvaldo, está marcado por la realidad, por el hecho concreto, por la información, y necesitaba tener un camino alterno que me diera libertad ficcional. Probé en algún tiempo con guiones de historietas, probé con guiones de cine en algún momento y simultáneamente escribía cuentos. Algunos de esos cuentos fueron sobreviviendo hasta que dije, bueno, el camino es este. Y bueno, finalmente ese era el camino. Ahí es cuando me doy cuenta que la literatura, que yo la veía con mucho miedo desde afuera, como lector la veía como algo inalcanzable, en un momento puse un piecito adentro, después otro, y me di cuenta que era un territorio ancho, generoso, abierto, en el cual podía encontrar un camino para mí. Y mal no te fue, Horacio. Mal no me fue. Mal no te fue y no te va. Lo oscuro que hay en mí, que editó Alfaguara en agosto del 2021, una novela negra, misterio y thriller, se puede decir, es así. Vamos por supuesto, a tener un poco la hipnosis. Al desmontar el modesto departamento de su padre recién fallecido, Luis hace un sorpresivo descubrimiento: un bolso con $100.000. Durante el funeral le revelan que tenía algo muy peligroso en el baúl del auto estacionado en una localidad del interior donde murió. Una reflexión sobre quiénes somos en realidad, qué exponemos, qué tapamos y qué atrocidades hay en el lado B de cada persona. Bueno, ¿quién es Luis? Luis es un empleado municipal de unos 30 años, una persona bastante quieta, sin muchas luces, una persona gris, el típico empleado gris que se conforma con lo poquito que tiene, que no es especialmente brillante, que sus sueños de ser estudiante de historia quedaron por ahí perdidos en la historia, y que vive con su esposo, una maestra jardinera, tienen una buena relación, viven en los fondos de la casa familiar de esa maestra jardinera, que tiene una relación muy conflictiva con su hermana, que es la familia que vive delante. Y Luis, como bien decías en esta sinopsis,
Luis un día es hijo del Gringo de Aversa. El Gringo de Aversa es un señor muy parecido a él, también callado, de pocas palabras, pero que es viajante de comercio. Alguien que está todo el tiempo en los caminos, en las rutas, vende chucherías. La novela transcurre a mediados de los años 90, casi sobre el fin de los años 90. Y el Gringo, el padre de Luis, se la pasa vendiendo cosas a bolicheros del interior, de ciudades de la provincia de Buenos Aires, y en uno de esos viajes, en una de esas giras, como se le suelen decir los viajantes de comercio a sus viajes, en una de esas giras muere de un paro cardíaco cuando salía de atender un cliente. Entonces, Luis va a atravesar un proceso que lo va a modificar de manera drástica, porque va primero que tener que desarmar la vida de su padre. ¿No? Abrir los cajones de su cómoda, de su placar, ver qué dejó pendiente, qué no dejó pendiente, ver lo que le dice el bolichero al cual el Gringo de haber sabido visitar. Mirá, en el auto de tu viejo encontré algo peligroso, me lo guardé porque si saltaba eso, por ahí no me firmaban rápidamente el certificado de defunción. Y entonces Luis, en ese proceso, en donde es un proceso de descubrimiento de su padre, porque va a descubrir plata que no jamás imaginó que su padre podía tener vendiendo chucherías chinas por los pueblos, $100.000, como decías vos, también va a descubrir una faceta desconocida suya, del propio Luis. El propio Luis se va a descubrir en la medida en que redescubre a su padre. Y ese camino, porque también es una novela de caminos, una novela de rutas, una novela que va de Buenos Aires a Bahía Blanca, de Bahía Blanca a Médanos y de Médanos a Buenos Aires. En esos trayectos el personaje va a entrar en una especie de encrucijada que va a ser, desde luego, negra y policial. Muy bien, este hombre tiene una facilidad de palabras. Yo les cuento que Lo oscuro que hay en mí es muy atrapante y muy placentera para leer. Y cada capítulo, me encantó la división que hiciste de los tantísimos capítulos que hay, que no recuerdo cuántos son, porque hay novelas que tienen capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vos les has puesto nombre y los nombres son prácticamente nombres como de pequeños cuentos en esas historias. Yo sé que tu papá murió de un infarto la noche del 1 de marzo, lo tengo acá, del 96. Y tu mamá y tus hermanas estaban en shock y a vos te tocó ser ese hijo que va y tiene que revolver los cajones, sacar la ropa, bueno, viste, revisar papeles, fotos de la juventud. Y vos encontraste una agenda. Sí, y yo quiero sí. que me cuentes y le cuentes a todo el público que nos ve y que nos escucha acá en Punto Cero, .me, en Senderos Culturales, en este primer programa, ¿qué es lo que encontraste? Bueno, mi viejo muere, como vos bien decís, el 1 de marzo de 1996. Yo hacía 2 meses que no lo veía porque lo había visto para las fiestas de fin de año y él enseguida se había ido con mi mamá a Mar del Plata a pasar enero y febrero en Mar del Plata. Él ya estaba jubilado, alquilaban un departamentito ahí cerca de la peatonal San Martín y su vida de esos 2 meses era ir a jugar al tejo a la playa Bristol. Bueno, vuelve ese día, va a la habitación de mi hermana, que mi hermana, ya una chica ya grande, casada, con hijos, vivía en otro lado, la habitación estaba vacía, pero ahí había un televisorcito y se pone a ver un partido de la selección juvenil y ahí se muere, un sábado a la noche. Obviamente, como vos decís, mi vieja, mi hermana quedaron muy, muy impactadas. Era algo que no esperábamos. Mi viejo era todavía joven, tenía 70 años. Uh-huh. Y mi vieja se fue a vivir con mi hermana un tiempo. Y bueno, me toca a mí armar todo lo que es el papeleo de la pensión de mi mamá. Es decir, ir al ANSES, armar la pensión. Y también ver, bueno, las cuentas bancarias de mi viejo, ¿a nombre de quién estaban? ¿Estaban de él solo, de él y de mi mamá? Si estaban al nombre de él solo, ¿cómo hacer para sacar el dinero y qué sé yo? Si había ahorros, si había cuentas por pagar. Bueno, y en ese proceso de abrir los cajones, las cómodas, los portafolios, y encontrar fotos de mi viejo cuando tenía 20 y pico de años jugando al fútbol, fotos familiares viejas que no recordaban ni que existían,
encuentro una agenda, mi viejo era muy prolijo, encuentro una agenda que tenía un recorte del diario Clarín, que remitía directamente a una charla que habíamos tenido el último día que yo lo había visto. El último día que yo lo había visto, que fue en las fiestas de fin de año, lo intento convencer. Él había nacido en Italia y había vuelto, había venido a la Argentina con sus padres, lo habían traído en realidad, y él cumplió un año en el barco. Él había venido de bebé y cumplió un año, creo que un día o 2 días antes de llegar al puerto de Buenos Aires. O sea que él no hablaba italiano, para él se sentía un argentino más. Entonces yo decía, lo intenté convencer de que fuera Cisternino, que era el pueblo donde él había nacido. Yo había ido a Cisternino 6 años antes, había ido a cubrir el Mundial de Italia 90, y me había separado unos días para conocer el lugar donde había nacido mi papá. Y estaba hasta el lugar, una construcción que se llama Trulli, que es una construcción hecha de piedra, que usan los campesinos, o que usaban los campesinos del sur de Italia para vivir y para guardar el grano. Y estaba el Trulli donde había nacido mi viejo. Entonces digo, bueno, tenés que ir y qué sé yo. Era el 1 a 1, era bastante barato viajar en esa época, y mi viejo, viste, no decía nada, ponía cara, qué sé yo, nada, fue una conversación, me dio le digo, yo te acompaño, vamos y yo te acompaño. Nada, silencio estampa, como dicen los italianos. Cuando voy a abrir abro esa agenda, encuentro que había recortado un aviso del diario Clarín con una promoción de Alitalia para viajar en ese otoño, para jubilados con descuento. Ahí me di cuenta de que aquella conversación que para mí había quedado en el aire, que no había logrado penetrarlo, ¿viste? Que estaba así. Bueno, finalmente sí había calado dentro de él, y en algún lugar de su silencio él había empezado a construir ese viaje que yo le había prometido y le había entusiasmado, que finalmente no se pudo hacer. Maravillosa anécdota, porque justamente tiene que ver con el personaje, claro, de lo oscuro que hay en mí. Y vos sabés que yo pensaba, mientras leía la novela, que cuántas similitudes tiene, por lo menos con mi vida y con la vida de mucha gente, que se ha tomado ese 134, que anduvo por ahí por la calle Ortiguera, por Asamblea. Está impregnada de olor a barrio, y con las palabras como deben ser, lo cual a mí me encanta eso, porque es cuando uno se puede meter mucho más dentro de la novela, cuando el autor no utiliza esos sinónimos que a veces son complicados y que por lo menos en mi caso a veces uno recurre a ver qué quiso decir acá, porque la construcción de la frase no me llega, entonces uno recurre al diccionario. Pero el caso de Horacio Convertini hace que uno se identifique desde principio a fin de la novela. Y yo quería tocar el tema de la figura del padre, la importancia de la figura del padre que tiene, sin el padre estar vivo en la historia, ¿no? Y cómo esa figura del padre, y para aquel que lea luego la obra y sin revelar nada, cómo influye esa figura del padre en la vida de Luis, ¿no? Sí, Luis tiene una tarea difícil, que es reconstruir la figura de su propio padre, alguien que se caracterizaba por ser muy parco, por no dar muchas pistas sobre su vida, por ser alguien poco expresivo, y frente a los $100.000 que va a encontrar en ese ropero, y frente al hallazgo que va a encontrar, que le van a dar el bolichero en Bahía Blanca, no vamos a revelar el hallazgo, no, porque pero que sí va a ser algo que no encaja para nada ya con el recuerdo que él tiene de su padre. Lo que va a hacer Luis es tratar de acudir a la memoria. La memoria siempre es fragmentaria, uno siempre tiene flashes de la relación con el otro, y tratar de ver de esos flashes que le vuelven a la memoria cómo encajan en esa realidad que se le va apareciendo. ¿Quién era finalmente mi padre? ¿No? Porque así como en la vida real a mí me tocó abrir una agenda que tenía el aviso de una línea aérea para viajar a Italia, imagínate si lo que yo encontraba en esa agenda era algo
que no encajaba con la figura que yo tenía en mi cabeza como mi viejo. Es lo que le pasa a Luis. Eso que encuentra no encaja. Son como piezas inconexas. Si hay algo, y ahí está el enigma de la novela, ¿no? Primero, ¿quién era el gringo realmente? ¿Qué hacía, además de vender chucherías chinas en los boliches de la provincia de Buenos Aires? Pero además, ¿quién puede llegar a ser él, Luis, como hijo del gringo? Si hay algo del gringo en él, también. Perfecta definición. Y los silencios, la tensión, el desinterés por el otro, se mezclan mucho en tu novela, en Lo oscuro que hay en mí. Sí, a ver, a veces hay que entender si un silencio es desinterés, que es lo que se pregunta Luis, el protagonista, frente al padre. Y por otro lado, si los silencios del otro no están construidos por uno. Luis se pregunta eso, si yo mismo, con mi desinterés por preguntar, por cierta distancia que a lo mejor establecía con el padre, no había sido él el constructor del misterio de su padre. Porque las relaciones son siempre de a dos, es decir, es un camino de ida y vuelta. En el caso de Luis, tal vez no fuera totalmente inocente de ese enigma que representaba a su padre. Tal vez él, con su desinterés, con su aplastamiento, como dice él, esa especie de indolencia que arrastra por la vida, también él había puesto un granito de arena para que su padre fuera casi un desconocido. Uno tiene identificación con muchos de los personajes y uno descubre los lados B que uno tiene, y realmente cuando lee tu novela dice, wow, ¿por dónde andamos? Porque todo ser humano tiene sus lados oscuros, sus lados B, y bueno, creo que luchamos permanentemente en la vida, a través de la psicología y a través de un montón de elementos que se nutre la vida, para poder vencer a esos demonios, ¿no? Que en un momento yo sentía que Luis tiene un gran atractivo por un personaje femenino, no lo develo. Y claro, yo encuentro cuántas veces uno tuvo, como hombre, y esto lo digo abiertamente, un desvelo por alguien femenino prohibido, vamos a poner así las comillas, ¿no? Y sentir hasta culpa por ese deseo que siente Luis en el medio de la vorágine que es su matrimonio, su oficina, la noticia del padre que se muere de un día para el otro, ese bolso con $100.000, y qué es lo que hay en Bahía Blanca que le dijeron, no, mira, vení para acá porque lo que hay acá lo tenés que resolver acá. Esto hacen de Lo oscuro que hay en mí un thriller espectacular que yo digo, esto habría que llevarlo al cine. Bueno, ojalá mi agente está ahí, Claudia Bernaldo Quirós, que es la persona que un poco está trabajando con mis libros y con mi carrera literaria, está ahí viendo si le puede encontrar un destino filmable. Así que eso no se descarta, puede pasar. Qué buena noticia. No es noticia. No, noticia. No es noticia. No, es una punta. Son intentos, insinuaciones. Después vemos qué pasa. Ojalá que eso se pueda dar. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa acá en este primer programa, digo así, se dice, de Senderos Culturales. Le digo a todo el mundo, y no lo dije, siempre esto lo digo al comienzo, toda la vida lo he dicho al comienzo, pero bueno, tienen un WhatsApp para comunicarse que es 11 73 60 49 07. Anota, espera que te doy, a ver, un tiempito, anótalo, a ver, agarrá el celu, agarrá ahí una virome. 11, es fácil, 73
60 49 07, como James Bond. Así que espero que te comuniques acá, te estoy esperando. Osvaldo Aldama es mi nombre, no lo dije al comienzo porque los nervios, ¿vio?, hacen que uno trate de hacer las cosas de la mejor manera, pero siempre hay esos pequeños saltitos en el tiempo que uno da. Bueno, ahora vamos a compartir un tema musical y luego la tandita, y venimos con Horacio Convertini, y el primer tema que elegimos para compartir con ustedes es el tema El Mareo por Bajo Fondo, Gustavo Santaolalla y Gustavo Cerati.